Hoy Extremadura está de enhorabuena. Hemos conocido la prórroga de la central nuclear de Almaraz y esto es un éxito de toda Extremadura. Los extremeños se levantaron y dijeron que no se podía cerrar la mayor industria que tiene nuestra región. Estamos hablando de más de 3.000 puestos de trabajo. Y un pueblo que siempre ha luchado por lo que merece y un pueblo que siempre ha luchado por lo suyo, esta vez ha ganado. Y hoy la victoria, como digo, de toda la sociedad. Movilizaciones en la calle, actos institucionales. Ha habido una participación social muy importante para luchar por la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Y hoy David le ha doblado el brazo a Goliat. Hoy David ha ganado a Goliat. Porque nosotros íbamos con la fuerza de la razón, íbamos con la fuerza de los argumentos, íbamos con la fuerza de una sociedad extremeña que estaba defendiendo la mayor industria que tiene nuestra región frente a un gobierno que planteaba un cierre totalmente ideológico y sin ningún tipo de argumento para ello. Y además, esta movilización social que ha tenido Extremadura ha ido acompañada de una abanderada de lujo como es la presidenta María Guardiola, que ha abandonado toda la labor institucional para luchar por la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Ha peleado por ella en todos los sitios. Y además ha llevado este asunto a las mayores instancias europeas. El Grupo Parlamentario Popular ha llevado la defensa de la continuidad de la central nuclear de Almaraz a la Asamblea de Extremadura, a las Cortes Generales, al Parlamento Europeo. La presidenta María Guardiola se ha reunido con comisarios europeos para pedir la continuidad de la central nuclear de Almaraz y hacer cambiar de opinión a un gobierno de España que única y exclusivamente veía el cierre. Y esto además ha venido acompañado por informes que han apoyado las teorías y la defensa que estábamos haciendo desde Extremadura. El informe del Consejo de Seguridad Nuclear avaló la continuidad de la central y el Gobierno de España no se ha visto más que obligado a dar esta continuidad. Y esta victoria de Extremadura también es una victoria de España, porque estamos peleando por nuestra soberanía energética. A lo largo de estos años de lucha también hemos visto cómo España ha sufrido un apagón donde las centrales nucleares juegan un papel fundamental en nuestro mix energético. No solo estamos hablando del futuro de nuestra región, sino también del futuro energético de nuestro país. A Extremadura nunca nadie le ha regalado nada. Y esta es una victoria social de un pueblo que se ha levantado y ha luchado por su presente y por su futuro. Porque yo quiero recordar que estamos hablando de más de 3.000 puestos de trabajo, del futuro de toda una comarca, del futuro de toda una región y que hoy tiene una respuesta positiva gracias a ese empeño que hemos puesto entre todos. Insisto, hoy David ha ganado a Goliat gracias a la unión de un pueblo que ha luchado por la continuidad de la central nuclear de Almaraz.